Canon, consecuencias del día de la revelación. El sol comenzaba a ocultarse tras las gradas del campo de béisbol, tiñendo el cielo de un rojo que parecía presagiar algo mucho más siniestro. En un rincón apartado, donde las sombras de los casilleros protegían cualquier mirada indiscreta, Akane y Zou se despedían con la urgencia propia de quienes esconden un secreto prohibido. ¿Segura que no quieres que te acompañe?, preguntó Zou, lanzándole una última mirada llena de preocupación. Akane sonrió, aunque sus ojos no lograban ocultar un brillo de nerviosismo que ella misma se esforzaba por ignorar. Tranquilo, Zou. El entrenador dijo que quería hablar conmigo primero, luego hablara contigo. No tardaré nada, vete a casa antes de que alguien más empiece a sospechar. Zou asintió y se alejó a paso lento, temiendo perder a su novia por un estúpido juego, sin saber que era la última vez que vería a su novia en un mundo que aún tenía sentido. Akane, por su parte, se quedó sola, ajustando su falda y tratando de calmar el latido errático de su corazón. Kanae, después de despedirse de su novio, se dirigió al edificio que tenían a sus espaldas, pero su mirada se ensombreció. Sabía que la habían encontrado en una situación bastante comprometedora. Intentó ser la misma ante su novio, pero sentía que él notó su cambio. Solo espero que no sea nada grave, pero lo he visto mirándome con esa mirada que al recordar las veces que lo encontró mirándola con esa mirada tan repugnante siempre le causaba escalofríos. Blin, le llegó una notificación y sacó su teléfono con una deja alzada arriba. En la oficina del segundo piso, el entrenador observaba la escena a través de la ventana. Una sonrisa oscura y viscosa se dibujó en su rostro. Sacó su teléfono y abrió una carpeta oculta. Ahí estaba, la foto que había tomado hace apenas una hora. Zou y Akane, besándose apasionadamente. La evidencia perfecta. Empezó a salivar. Fantaseaba con el chantaje, con las órdenes que le daría a esa chica, y con cómo rompería su voluntad. Un cuerpo tan dotado, desperdiciado con un mequetrefe como ese, pensó, sintiendo una excitación enfermiza. De pronto, su teléfono vibró violentamente. Una notificación irrumpió en la pantalla. Una aplicación que él no recordaba haber instalado mostraba una cuenta regresiva frenética. Al abrirla, sus ojos se entrecerraron, confundidos. Se ha confirmado la participación de un nuevo jugador. Consulte las reglas mediante la interfaz de Kogane. Juegos de exterminio, fase inicial. Reglas, regla 1. Los jugadores deberán declarar su participación en una colonia designada. Regla 2. Todo jugador que incumpla las reglas estará sujeto a la eliminación mediante la técnica maldita de Kogane. Regla 3. Los puntos se obtienen eliminando a otros jugadores. Regla 4. Los puntos varían dependiendo de la naturaleza mágica de los usados siguiendo el siguiente orden: dioses 10.000 a semidios 1000 a reencarnado 500 a ser sobrenatural 200 a usuario de sacre gerar 100, ser no mágico 5. Los puntos pueden variar, fusionarse y variar si se cumplen las condiciones para obtener varias clasificaciones y o los rangos dentro de tu fracción. ¿Qué es esta estupidez?, murmuró, a punto de cerrar la aplicación, cuando el aire de la habitación se volvió gélido. De la pantalla del teléfono surgió una distorsión. Una criatura pequeña, extraña y con una voz juguetona, como el chirrido de un juguete oxidado, se materializó ante él. Se ha confirmado la participación de un nuevo jugador. Nombre registrado: Sumaganae Kenji. Jugador incorporado al juego de la eliminación. 2 puntos. El entrenador, paralizado por el terror, soltó el teléfono. ¿Qué rayos eres? ¿Qué es esto? No hubo respuesta. Una línea de energía pura, tan delgada como un hilo pero capaz de cortar la realidad, apareció frente a sus ojos. Un segundo después, un estruendo ensordecedor sacudió los cimientos de la academia. El edificio, el entrenador y la historia de sus obsesiones fueron partidos a la mitad en un abrir y cerrar de ojos. La línea de destrucción no se detuvo, atravesó el concreto, el acero y la tierra, extendiéndose hacia el horizonte como una cicatriz infinita en el mapa, que iniciaba desde el norte a sur más allá de la vista sin que nadie lo supiera. Se trata de un poderoso tajo hecho por un monstruo. El edificio fue partido en 2. La línea de destrucción continuó avanzando. Atravesado concreto, acero, tierra,
vidas y siguió extendiéndose hacia el horizonte como una cicatriz imposible. La destrucción avanzó más allá de la vista, para destruir más vidas de la que nadie podría contar. A varios metros de distancia, Zhou salió disparado por la onda de choque, rodando por la hierba. Cuando logró incorporarse, aturdido y con los oídos zumbando, miró hacia adelante. Su mente no pudo procesar lo que veía, un bache alargado y humeante, una zanja que dividía la escuela y el paisaje hasta donde alcanzaba la vista. En el aire, flotando frente a su rostro, apareció su propio Kogane, una criatura idéntica a la del entrenador. Una que al igual que como la del entrenador lo sorprendió y no fue el único, ya que cerca de él varias personas también se asustaron cuando estos seres aparecieron, lo que nos llevaba a la actualidad apocalíptica donde ese estruendo arrasador lo arrojó lejos, a varios metros de distancia, rodó por la hierba antes de detenerse. Lo que vio delante de él no tenía sentido. Los edificios estaban destruidos. El suelo había sido abierto en dos. Los niños que hace rato jugaban con sus padres ahora sostenían los restos de lo que algunas veces fueron sus padres. Eso en los mejores casos, cuando no era al revés. El paisaje entero parecía haber sido cortado por una espada invisible, destruyendo la ciudad y las vidas que tuvieron la desgracia de estar cerca, y el de rodillas presenciando la destrucción. Su respiración se detuvo. La oficina. Akane. Ella estaba allí, no. Se ha confirmado la participación de un nuevo jugador. Zhou apenas podía escuchar. Nombre registrado, Amanai Zhou. Jugador incorporado al juego de la eliminación. Zhou no escuchó lo que decía su Kogane ni a la explicación aledaña. Sus ojos, nublados por el pánico, no se pararon de las ruinas humeantes de la escuela, en el lugar exacto donde Akane debería estar. Un grito desgarrador, el primero de muchos, escapó de sus labios. Akane. Jugador de los juegos de exterminio, Natsuki Subaru, 1.000.000. Un agradecimiento a @bielma_jj por ser lector beta de esta historia no canon. ¿Eres heterosexual? Subaru Natsuki a lo largo de toda su vida había enfrentado diversos males, iniciando con la depresión por sentirse no suficiente en comparación de sus padres, al horror de perder la memoria y no saber qué cosa sucedió durante este tiempo que estuvo desaparecido, a dioses, a ángeles, a demonios, a terroristas mágicos, más allá de la comprensión de lo que los humanos debieron haber sabido. Naturalmente, después de todo eso y de obtener un poder que literalmente lo hacía y comprender todos los sucesos del pasado, presente y futuro, le dio conocimiento y recuperó los recuerdos de su vida en Nubunika. Aunque nunca desarrolló un apego real, tampoco desarrolló un odio. Al menos desde su punto de vista, esto era como haber visto una película y después de haber transportado a esa película sabes lo que sucedió, más no lo puedes tomar directamente como personal, ya que realmente no fue hacia ti. Y aunque irónicamente lo que sucedió es que si fue algo que le pasó a él no podía sentirlo, y aún así aquí estaba en el silencio en la sala de reuniones del castillo. Este silencio era tan denso que resultaba casi físico. Subaru, con la mirada perdida en los vitrales del salón, dejando que sus recuerdos de Nubunika, aquella vida de hace más de una década que había enterrado bajo capas de dolor, trauma, poder y una nueva familia, inundaran su mente como un torrente incontrolable. Había sido arrastrado de regreso por la terca obsesión de la bruja de la envidia, un destino que no deseaba, pero que ahora debía enfrentar. Sentado frente a él, Julius lucía una expresión que oscilaba entre el dolor y la culpa. A su lado, el resto de los antiguos miembros del campamento de Emilia observaban con el aliento contenido. La reunión era una herida abierta, un choque entre el pasado que Subaru quería olvidar y un presente que exigía respuestas. Que resultaba casi irónico. Entonces, la voz de Subaru rompió la tensión tan cortante y fría con un tono que no dejaba saber realmente qué sentía, quizás porque él mismo ni siquiera lo sabía. ¿Te casaste con Emilia? Julius apretó los labios, sus nudillos tornándose blancos mientras se aferraba a la mesa. Bajó la mirada, incapaz de sostener la de Subaru, y asintió con una lentitud penosa. Sí, Julius dijo, un tono casi muerto cerca de él. Tanto Emilia y los demás querían protestar, pero no sentía que tuvieran ese derecho. En el caso de mi elfo, estuvo a punto de vomitar de la repulsión al recorrer su noche de boda, ahora mancillada por el saber de que no fue con el hombre que realmente se haya ganado su corazón. El ambiente se volvió pesado, casi insoportable. Entonces, ¿eres?
con una ceja alzada y un rostro de confusión que al parecer ante los ojos de los demás era una negación a la realidad, una que yo mismo compartían, ya que no querían vivir en esta puta realidad que les tocó vivir por sus errores. Si yo soy, dijo Julius, aunque se detuvo un momento ya que no sabía si debía decir realmente que era un rey, aunque la palabra basura no tenía deseo de abandonar la punta de su lengua, ya que él mismo quería decir lo que realmente en el fondo sabía que era una completa basura, por haber ocupado el lugar del hombre que consideraba su superior en todo sentido. Pero Subaru, con una lentitud calculada, alzó una ceja y lo interrumpió con una calma desconcertante. ¿Heterosexual? Subaru dejó escapar lo que realmente pensaba con un tono de confusión genuina y asombro por partes iguales, ya que ciertamente tus pensamientos no eran para nada lo que esperaba el resto de la sala, que se empezó a atragantar con la salida por la impresión más que por las propias palabras de Subaru, ya que aún no la habían procesado del todo. Por cómo actuabas la mayor parte del tiempo creía que eras gay, en serio que actuabas como puto. El caballero, que esperaba un discurso sobre cómo él era una basura o réplica seres hombre que habían fallado tantas veces, se sorprendió, se quedó con la palabra en la boca. O se habría quedado con las palabras en la boca si es que todavía la tuviera cerrada. En cambio su quijadas casi rozaba el piso y estuvo a punto de ahogarse con su propia saliva. La atmósfera solemne se hizo añicos, reemplazada por un silencio bochornoso donde solo se escuchaba el parpadeo de las velas. ¿Qué? Por supuesto que soy heterosexual. Julius intentó recuperar la compostura, su rostro pasando de la palidez a un tono rojo intenso. Subaru se reclinó en su silla, observándolo con una curiosidad. ¿Estás seguro? Porque, ya sabes, puedo presentarte a un amigo mío que es muy encantador, tiene un buen puesto y, bueno, pensé que te ahorraría el drama de fingir. Sin ofender en Emilia Tan, dijo viendo a su antigua ama con una disculpa, como si recién se diera cuenta de que le estaba ofreciendo a su esposo conseguirle un amante hombre para que la engañe. He dicho que soy heterosexual, exclamó Julius, su voz resonando contra los muros de piedra, perdiendo toda su elegancia caballeresca. Subaru se mantuvo en silencio un segundo más, luego simplemente se levantó de su silla. Ignorando a Emilia, estaba en shock al igual que el resto de lugunicanos presentes que estaban en shock, y a sus propias esposas, que miraban la escena con una mezcla de diversión y confusión, caminó directamente hacia Otto Suben. Otto, que había estado tratando de pasar desapercibido en la esquina, se tensó al ver a Subaru acercarse. No tenía ni la menor idea de cómo reaccionar ante esto. Pero sin decir una palabra, Subaru extrajo de su túnica una bolsa pequeña, pesada y tintineante, y la dejó caer sobre la mesa frente a Otto con un golpe seco. Perdí la apuesta, sentenció Subaru con una sonrisa ladina. Otto miró la bolsa, luego miró a Subaru, y de repente, un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. Recordó aquella apuesta, la apuesta que habían hecho hace más de 10 años, antes de que el nombre de Subaru fuera borrado del mundo, sobre la orientación sexual del estirado caballero Julius Juculius. Otto empezó a soltar una risita nerviosa, luego una carcajada estruendosa, y finalmente, el resto de los antiguos miembros del campamento de Emilia, incapaces de contenerse ante la absurda ruptura de la tensión, estallaron en un ataque de risa incontrolable. Julius, con el rostro oculto tras sus manos y las orejas encendidas, solo deseaba que el suelo se abriera y lo tragara, mientras Subaru, con una calma absoluta, se sentaba de nuevo como si nada hubiera pasado, dejando al orgulloso santo de los caballeros completamente desarmado. Canon, no canon, semi-canon, el poder del pop. El tejado estaba vibrando, al compás del rugido de cientos de humanos mutados que, abajo, en el callejón, intentaban trepar como si el edificio fuera un árbol. Esto es malo, muy malo, dijo Subaru, evaluando la situación mirando la marea de carne deforme. Estaba tentado a dejar que se encargaran los demás, pero Aika tenía otros planes, y eso que ella era única en un peligro real, Si salvarlos implica lo que creo que implica, no estoy seguro de si el esfuerzo realmente vale la pena. Aika, ignorando el dilema existencial de Subaru, se colocó entre los dos chicos, infló el pecho y anunció con orgullo: monstruos y humanos, maldiciones y magos. Somos la tropa alfa del amor. Aika señaló a cada uno con una pose exagerada. Somos la linda Aika-chan, el famoso Subaru-kun y el pervertido de Quinta, Issei-kun.
¿Qué clase de nombre de mierda es ese?, exclamó Subaru, sintiendo un escalofrío de pura vergüenza. Oye, protestó Issei, indignado. Soy un súper pervertido, no uno de quinta. Ten un poco de respeto por mi rango. Aika no los escuchó. Inmutable, se colocó en medio de ambos, desenfundando su karaoke portátil como si fuera una espada sagrada. Presionó play. El ritmo comenzó a retumbar en el callejón. Issei, por inercia, soltó el primer verso antes de que su cerebro pudiera procesar la humillación. Viernes y bailaré a mi antojo, me siento linda con mi vestido rojo. Issei se detuvo de golpe, cubriéndose la boca. Esto es ridículo. Aika. Nuestras vidas no valen tanto como para pasar este nivel de vergüenza, añadió Subaru, ocultándose la cara. Aika los miró, con una chispa peligrosa en los ojos. Chicos, podemos matarlos de esta forma o, creo que podríamos talarlos, dijo, usando un tono cantarín que hizo que ambos reencarnados temblaran. El silencio fue sepulcral. Subaru e Issei se miraron a los ojos. Luego vieron a Aika en shock preguntándose, ¿cómo lo sabe? Pero está sombrío, si no cantan, les juro que el video de su época de Idols termina en el tablón de anuncios de la academia. ¿Saben qué? Olvídenlo. Ahora, ¿por qué se quejaron? Vamos a cantar su debut, amenazó Aika, con una sonrisa dulce y letal mientras reproducía la nueva pista. Los dos chicos se miraron. En ese silencio cargado de humillación, se vieron y en esa mirada, sin decir una sola palabra, hubo una comunicación compleja sopesando los pros y contras de arrojarla. ¿Qué pasa si la lanzamos del techo? El riesgo es demasiado alto, ella tiene el archivo original. Ambos conversaron aunque no era una conversación real, no tenían telepatía para eso. Pero aún así estoy es gracias a que se conocen lo suficientemente. ¿Crees que sobreviviremos a la caída social si esto sale a la luz? ¿Más bajo? Es imposible, ya estás en fondo. Subaru, leyendo la cara de su amigo, puso los ojos en blanco y con esa reacción Issei no pudo evitar pensar de forma muy fuerte, un touche tan dolorosamente evidente que hasta un ciego lo notaría mientras esta conversación psicológica ocurría. Aika, por su parte, sé que pueden leer las mentes idiotas. Miau, miau, miau. Pensando que sus dos amigos mágicos tenían telepatía, empezó a pensar cosas para molestar, seguido de un montón de perversiones, ignorando que no tenían telepatía, solo que Subaru y Issei se conocen demasiado. Va. Olvídalo, los fans son implacables, pero es mejor aguantar el canto. Suspiraron con una derrota tan profunda que sus almas casi abandonan sus cuerpos. Sin opción, comenzaron a cantar mientras el sonido de alta frecuencia destruía las cabezas de las aberraciones mutadas. Asterisco, te estás burlando cuando ves que no estoy bien. Me traes jugando a el juego del amor, vamos ganando. Al estar aquí siento que algo está empezando. Asterisco, cantó Issei con una mezcla de furia y resignación, mientras su voz causaba que la cabeza del primer mutante explotara como un globo. Subaru, haciendo los coros con los dientes apretados, sintió que una parte de su dignidad moría con cada nota. Asterisco, sé que estás lista, vamos a ver, sabes que sé ladrar pero no puedo morder, cuando me miras ¿puedes verme? ¿O solo buscas de qué forma lastimarme? Asterisco, canto viendo como otros tres mutantes se desintegraban. ¿Esto está funcionando?, preguntó Subaru entre versos, todavía sin creer que el sonido los destruía. Talame el corazón, respondió Aika en conjunto con el resto, disfrutando del caos mientras los enemigos caían al ritmo de la música. Abajo, Nanami Kando, que estaba a punto de ejecutar una técnica, se detuvo en seco cuando vio cómo la criatura explotaba en una nube de vísceras al ritmo de un pop demasiado meloso y extremadamente pegadizo. Se ajustó las gafas, suspirando con cansancio. ¿Qué carajos?, murmuró Nanami, mirando hacia el tejado con desdén. No era el único. A lo lejos Rías, que se había teletransportado eliminado a las aberraciones, sudó una gota. Koneko por su parte solo movía la cabeza. Akeno y Mejima, flotando un poco más lejos, tuvo que cubrirse los oídos, aunque una sonrisa burlona se dibujó en sus labios al ver quienes estaban arriba, a los tres adolescentes en medio de su actuación. Ara, murmuró Akeno, sacando su teléfono para grabar la escena. Definitivamente, esto es material de chantaje de primera clase.
¿Quién diría que Subaru e Issei tenían tantos talentos ocultos? Arriba, en el tejado, mientras las cabezas de los mutados estallaban como globos de agua, Subaru e Issei solo tenían un pensamiento: por favor, que nadie más sepa que tenemos esta coreografía grabada en la memoria. Los chicos no sabían si querían derrotar a los monstruos o simplemente desaparecer de la faz de la Tierra para siempre. Notas: si soy sincero, no estoy seguro de cómo haga este capítulo. Fácil puedo hacerlo canon en la historia principal o como universo paralelo, y esto nunca pasó. Tengo dudas. Lo más seguro que a lo máximo en 2 capítulos de Resatán obtendrás las respuestas canon. Crónicas de las travesías de las pequeñas estrellas, informe de daños, documento de alta clasificación, niveles asas acceso restringido, solo Comandancia Suprema de la Coalición de Emergencia, fecha de redacción, año 1522 de la era del Círculo del Mar, Kaien Reki, hora estándar de Mare Geos, asunto, informe oficial del incidente Natsuki, colapso del orden mundial, oficial al mando, almirante Iso Fujitora, almirante interino Monkey D. Garp, almirante interino, el restituido Sengoku, fuentes de inteligencia, cuartel general de la Marina, unidad especial SBORD, informantes del ejército revolucionario, testimonios de sobrevivientes. Resumen ejecutivo: este es un informe resumido. La guerra, intervención y fin de la respuesta armada mundial ante los individuos conocidos como Natsukis, donde en un lapso inferior a 24 horas, la estructura de poder global conocida como el gobierno mundial, el equilibrio de los 3 grandes poderes y la geografía del nuevo mundo fueron irrevocablemente destruidos. Los responsables han sido identificados como un grupo de individuos de apariencia juvenil que operan bajo un mismo núcleo familiar, compartiendo el apellido Natsuki. Estos sujetos demostraron capacidades bélicas que desafían toda lógica documentada. Tras la completa aniquilación de la Tierra Santa, la Marina se ha visto forzada a declarar la ley marcial global y formar una alianza sin precedentes con el ejército revolucionario liderado por Monkey D. Dragon, reinos independientes y facciones piratas dispuestas a cooperar para evitar la extinción humana y el colapso social. Este informe narra lo sucedido en orden cronológico a través de la perspectiva de los sobrevivientes, informes hechos antes de la eliminación de los marines, registros del cuartel general de la Marina, de la Unidad Especial SBORD, informantes del Ejército Revolucionario, testimonios de sobrevivientes. Cronología de eventos desencadenante 13 a 15:45 am. El evento catalizador ocurrió en el archipiélago Sabaody a las 13 am. Un noble mundial ejerció su derecho legal de adquisición sobre una niña de aproximadamente 4 años con anomalías físicas, alas blancas, identificada posteriormente como Aurore Natsuki, la cual se había separado de su grupo de hermanos aproximadamente 1 hora antes a las 12:10 y vendida por la casa de esclavos, siendo la compra más rápida en la casa de la presente casa de venta de esclavos. La menor fue adquirida en un local propiedad de Don Quijote Don Flamingo y posteriormente fue trasladada a la Tierra Santa de Mare Geos para su procesamiento en la casa de subastas. Llegando a lo que debería ser su vida en adelante en Mare Geos a las 13:40 a las 14:15 am, un escuadrón de rescate irrumpió en Mare Geos. Este grupo estaba conformado por los individuos identificados como Arturus Natsuki, Esperus Natsuki, Huji Natsuki y Nebula Natsuki. Inicialmente, Arturus Natsuki intentó entablar negociaciones diplomáticas para la devolución de la menor. Ante la negativa tajante de los nobles mundiales y la movilización inmediata de las fuerzas de seguridad, la familia Natsuki inició hostilidades. A las 15 se perdió comunicación con Mare Geos, no son antes el Palacio Central de Gorosei emitiera un llamado a los almirantes, quienes partieron sin esperar refuerzos. Al momento de que los refuerzos acompañados del almirante Fujitora, que había llegado tarde debido a que estaba lejos en ese momento, al momento de llegar se encontraron Mare Geos en el siguiente estado: bajas y daños confirmados, nobles mundiales, 80% de la población confirmada como fallecida en el fuego. Cruzado inicial. La fuerza de élite secreta de los nobles mundiales, conocida como los Caballeros de Dios, Camino no quisieran aniquilados en su totalidad. Gracias a los Denden Musi de confirmo que las bajas de estos ocurrieron en los primeros 4 minutos de combate a las 14:45. El almirante de flota Sakazuki Akainu fue declarado muerto en combate. Los almirantes Borsalino Kizaru y Aramaki Rayokugyu fueron recuperados en estado crítico, con pronóstico reservado. El almirante Iso Fujitora, debido a su llegada tardía al frente de batalla,
fue el único capaz de sobrevivir con heridas menores y coordinar la evacuación. Las 5 estrellas ancianas Gorosei, fallecidos. Sus cadáveres fueron hallados en formas monstruosas y reconocibles, sugiriendo el uso de frutas del diablo no documentadas. En la cúspide del castillo Pangea, se localizó una criatura biológica no identificada sentada sobre el trono vacío. El cadáver presentaba tez negra, el torso parcialmente aplastado y la amputación total de un brazo. Interceptaciones de comunicaciones previas a la caída del castillo por parte de los Denden Mushi sugieren que el Gorosei y esta criatura, a la que algunos informes extraoficiales denominan Imu, ofrecieron a los hermanos Natsuki sentarse en el trono y gobernar el mundo. Los jóvenes rechazaron la oferta, ejecutándolos en el acto. Por alguna razón la muerte del Gorosei y esa criatura sucedió al mismo tiempo a las 15:09 de forma simultánea al colapso de la Tierra Santa, se reportó actividad de otro miembro de esta familia en el Nuevo Mundo. El informe es provisto por el agente encubierto de Sport, Axtrack. Pero antes de informar sobre lo presenciado por Axtrack debo aclarar que los eventos que Prevencio iniciaron mucho antes, en Dressrosa, y para completar la información dada se usarán los reportes y testimonios dados por sobrevivientes de la ahora inexistente Dressrosa. Aproximadamente a las 14 un individuo masculino identificado como Rewa Natsuki confrontó al Shichibukai Don Quijote do Flamingo en su base de Dressrosa. Actualmente se sospecha que fue un ajuste de cuentas debido a la facilitación de venta de su arma, sin embargo hay dudas debido a que esto sucedió antes de iniciar hostilidades, se cree que pudiera haber otros motivos. Pero eso no importa, ya que minutos después a las 14:13 todos los oficiales ejecutivos de la familia Don Quijote fueron ejecutados en combate unilateral. Doflamingo logró sobrevivir temporalmente utilizando su técnica de hilos en las nubes para redirigirse mientras recibía impactos de fuerza letal que lo impulsó. Esto le ayudó a recorrer la mitad del Nuevo Mundo, un viaje que tomaría semanas. En solo 20 minutos Doflamingo fue impulsado a través del océano hasta impactar en las costas del país de Wano a las 14:42. Buscando la protección del emperador del mar, Kaido de las bestias. Una estrategia que fue posteriormente alabada por los almirantes, ya que se esperaría que si alguien podría eliminar a esta amenaza sería el rey de las bestias. Incluso con suerte se eliminarían entre sí. Kaido interceptó a el individuo Rewa Natsuki a las 15:02. El combate forzó al emperador a despertar su fruta del diablo a las 15:49 a causa del estrés bélico generado por el joven. Presa de la euforia, Kaido solicitó recibir el ataque máximo de su oponente. A las 15:50 Rewa Natsuki materializó un arma blanca y ejecutó un corte que partió a la mitad del ataque de aliento definitivo de Kaido. El emperador sobrevivió únicamente gracias a una evasión basada en Haki de visión avanzada, perdiendo su brazo izquierdo en el proceso. La onda expansiva del corte no se detuvo en el objetivo. Atravesó el océano, dividiendo literalmente el mar y la corteza terrestre en dos. Los maremotos resultantes han hundido al menos 3 islas y reinos circundantes, el corte siendo avistado a las 15:58 por los vigías de la Isla de la Justicia en Islobi. Los maremotos resultantes han hundido islas y reinos circundantes. El último evento registrado involucra al emperador del mar, Marshal de Teach alias Barba Negra. Inteligencia recolectada por sobrevivientes de Hachinosu indica que el emperador interceptó a una niña de la familia Natsuki con orejas puntiagudas y rasgos élficos. A las 13:30 volando por el mar, en lo que suponemos fue la búsqueda de Aurora Natsuki, Teach intentó sin éxito de robar su fruta del diablo. Teach intentó reclutar a la fuerza a la menor para su tripulación. Tras hora de repeler sus ataques físicos con extrema molestia, la niña Natsuki interrogó al emperador sobre por qué la molestaba. Al responder que buscaba el One Piece, la joven utilizó una energía no identificada referida por los testigos y llamada por la chica como magia, aunque el científico Vegapunk rechace esa declaración, para triangular las coordenadas exactas de la legendaria isla final, Laugh Tale. Esa declaración asombró a todos los piratas, sin embargo no dejó que siquiera le preguntaran sin mediar más palabras. A las 15:59 la entidad canalizó un ataque de energía masivo desde la isla pirata de Hachinosu en dirección a las coordenadas obtenidas. El impacto generó temblores tectónicos que se sintieron en los 4 mares.
Después, el propio vicecapitán del Rey de los Piratas, Theodore Rieland, conocido como el Rey Oscuro, afirmó que la explosión era en la zona aproximada de la isla de Laugh Tale. Esa noticia rompió el corazón de los piratas, derrotando el espíritu de Teach desde la raíz. Con esa información, para él y para la mayoría de piratas estaba claro: la isla de Laugh Tale ha sido completamente borrada de los mapas, desintegrando el One Piece antes de ser descubierto. A las 16:15 am, una base de la Marina en el reino de Arabasta encontró a las entidades, sentadas en un restaurante simplemente comiendo. Hace horas eliminaron las cabezas del mundo. Y ahora estaban teniendo una cena en familia. Rápidamente pidieron órdenes a cuartel general. Se le ordenó no actuar, solo vigilar. Sin embargo, a las 17 se perdió por completo el contacto visual, de radar, de Denden Musi, y el rastreo de los usuarios de Aki de observación. Perdieron contacto total con todos los miembros conocidos de la familia Natsuki. Su rastro desapareció del mundo de manera tan abrupta e inexplicable como fue su llegada, dejando tras de sí un vacío de poder absoluto. El sistema global de navegación y las corrientes del Nuevo Mundo han sido alteradas permanentemente por el corte tectónico. En vano, las secuelas de la destrucción de Laugh Tale y la eliminación del mando del gobierno. Los restos de las fuerzas de inteligencia no han logrado determinar su paradero actual. Sinceramente no se sabe si eso es lo que se desea. Directiva principal: se ordena a todas las bases sobrevivientes de la Marina acatar las órdenes del Mando Conjunto de Emergencia. Vicealmirante Garp, Almirante Fujitora, Almirante de Flotas Sengoku y el líder revolucionario Dragon. Todas las recompensas quedan suspendidas. La prioridad absoluta es la contención de los tsunamis provocados por la fisura del Nuevo Mundo y la estabilización de los civiles en las zonas afectadas y la reconstrucción de un nuevo gobierno. El mundo tal y como lo conocíamos ha sido arrasado en menos de un día por la intervención de la familia Natsuki. Fin del reporte. Mientras los niños caminaban hacia las puertas dobles con una charla mínima, sacudiéndose el polvo inexistente de sus ropas. Claro que para ellos estaba más que claro que el polvo era de ese desierto donde tuvieron una merienda antes. La idea de que se hubieran ensuciado en la pelea, si es que se le llama a eso pelea, era cuando menos ridícula. Apenas dieron unos pasos cuando la puerta corrediza se abrió de golpe. «Por fin los encuentro», exclamó Natsuki Subaru, su padre, saliendo al patio con las manos en las caderas y una expresión que mezclaba alivio con exasperación paternal. ¿Dónde se habían metido? Los sirvientes están corriendo como locos por toda la casa buscándolos. La cena está casi lista. Aurore no perdió un segundo. Sus alas blancas se agitaron con fuerza y se arrojó hacia su padre, chocando contra sus piernas y abrazándolo con fuerza. «Papi», chilló Aurore, levantando la mirada con los ojos brillando de emoción. «No vas a creer lo que hicimos hoy. Fue súper divertido». Rewa, caminando con las manos en los bolsillos y su habitual expresión de desinterés, soltó un suspiro cansado. Tampoco fue para tanto. Fue solo un pequeño paseo ruidoso. Un par de molestias en el camino y ya. Esperus, que venía arrastrando los pies detrás de él con una sonrisa perezosa y los ojos a medio abrir, se encogió de hombros. Fiel a su costumbre, no pudo evitar la oportunidad de molestar a su hermano. «Vamos, Rewa, no seas tan aguafiestas», dijo Esperus, guiñando un ojo de forma exagerada. «Aunque supongo que tu sentido del humor está partido. Eres un aburrido de nivel emperador». Rewa se detuvo en seco, una vena marcándose en su frente. «¿Quieres que te parta a ti también, payaso perezoso?», gruñó, girándose hacia Esperus, lo que inmediatamente desató una serie de insultos e intentos de golpes que Esperus esquivaba sin sacar las manos de los bolsillos. Mientras los hermanos peleaban en el fondo, Aurore seguía colgada del pantalón de Subaru, jalándolo para recuperar su atención. «Papi, papi». Había un señor muy feo, tenía una burbuja de cristal en la cabeza como una pecera. Y Nebula abrió los ojos de par en par. Aunque no tenían una regla escrita que les prohibiera hablar de sus viajes interdimensionales secretos, tratar de explicarle a su padre que acababan de derrocar un gobierno mundial y asesinar a los líderes supremos de otra dimensión antes de la cena era una conversación que preferían evitar. Sobre todo la parte donde perdían a su hermanita y esta casi era vendida como esclava. Sin duda prefería evitar esa conversación, algo que por lo visto por la cara de Arturus y el hecho de que Rewa y Esperus dejara de pelear,
Era un sentimiento compartido por todos desde los más serios hasta los más idiotas. Pensando rápido, Nébula alzó un dedo a espaldas de su padre y trazó un círculo mágico rápido en el aire. El suelo retumbó ligeramente. Desde los arbustos del jardín con un ladrido lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas, rompió la conversación. Robert entró con sus 6 ojos viéndolos, su mirada se posó un momento de más en Lilith, pero no dejando que eso pasara. Los demás le hicieron señas para que ignorara a su ama principal y fuera a la más pequeña. Robert, gritó Aurore. Se olvidó por completo del noble mundial y de lo que iba a decir. Soltó a Subaru de inmediato y corrió hacia el monstruo con los brazos abiertos. El gigantesco perro demoníaco intentó frenar, pero por el impulso pasó de largo, derribando casi a Subaru en el proceso, quien tuvo que dar un salto cómico hacia atrás para no ser arrollado por la montaña de pelo y colmillos. Finalmente, Robert se detuvo y se dejó caer de espaldas, permitiendo que la pequeña Aurore se arrojara sobre su estómago peludo, riendo a carcajadas mientras el perro le lamía la cara. A espaldas de Subaru, Nébula, Arturus y Esperus dejaron escapar un largo y pesado suspiro de alivio colectivo, los hombros caídos al ver que la crisis había sido evitada. A su lado, Huyi y Andrómeda no movieron ni un solo músculo de la cara, manteniendo su estoicismo absoluto, aunque Lilith no pudo evitar mostrar una mirada de envidia. Y tomando en cuenta que estaban hablando de Lilith bastaba para ver lo territorial con su perro. Subaru se acomodó la chaqueta, suspirando mientras miraba a su hija reír con el perro y a sus otros hijos pelear por chistes malos. De verdad, no sé de dónde sacan tanta energía, murmuró Subaru, frotándose la nuca con una sonrisa cansada pero cálida. Vayan a lavarse las manos. Mientras los niños asentían y corrían hacia el interior de la casa, era gracioso. Hacía menos de una hora, esos mismos niños habían aniquilado a la fuerza de élite de un mundo, partido océanos, borrado islas legendarias de los mapas y sumido a un planeta entero en el caos absoluto. Y ahora, su mayor preocupación era quién llegaba primero al baño para lavarse las manos antes de comer. Y evitar hacer enojar a sus madres. No olvídalo. Si era entendible que estuvieran en problemas incluso mayores que por destruir el mundo. Por hacer enojar a sus madres.